Bienvenidos a nuestro blog número Hana Dulce Neta, soy Goyadol. Estamos hoy en ninjutsu con el maestro Miguel, por favor, preséntate. Miguel. Yo me voy a quedar con Miguel solamente y bueno, como maestro, más que maestro, yo me considero un discípulo de mi maestro, de Pedro Fleitas. Pedro Fleitas. ¿De dónde es él? Él vive en Canarias, pero es alumno directo de Hatsumi Sensei y es con la persona que yo llevo muchos años aprendiendo este arte marcial. Vemos que tienes un libro, ¿está a la venta para...? Sí, es un libro, este es el libro de que lo hice aproximadamente ahora un año, es un libro que hice yo sobre la vida de mi maestro desde el punto de vista de un alumno, que en este caso evidentemente soy yo. Se llama 360 meses de viaje junto a Pedro Fleitas y bueno, pues son al final 360 meses, son 30 años, yo llevo con él aproximadamente unos 34 años y es un libro que habla de su vida a través de lo que yo he vivido a su lado. Entonces son pues más de 30 años juntos, viajando a Japón, a muchísimos países, desde que yo le conozco, desde que le veo por primera vez cuando tenía 15 años, y bueno, pues todo lo que eso, cómo ha influido en mi vida. Entonces es un libro sobre la vida, no solamente hablo de una parte marcial, pero sobre todo hablo de la vida y de la conexión tan importante que es la conexión entre un maestro y un alumno. Por eso, para mí, la importancia de que ellos estén también conmigo. Excelente, un bonito homenaje. O sea, una cosa que no cualquier alumno hace. A mí me gustaría seguir con la siguiente pregunta esencial, que es ¿qué es el ninjutsu? Bueno, desde el mismo momento que tú preguntas qué es el ninjutsu, desaparece la definición del ninjutsu, porque es un arte de la invisibilidad. Realmente ninjutsu significa el arte del nin, y nin lo que significa es resistir, prevalecer, soportar. Entonces lo que quiere decir el concepto de ninjutsu es la persona, o shinobi también se dice, o shinobu, la persona que es capaz de resistir, de prevalecer y de soportar todo lo que la vida nos trae. Entonces es un arte marcial de paciencia, ¿no? Como escribió allí el maestro Hatsumi en uno de los últimos viajes a Japón, Kan-nin, ahí pone Kan-nin y está muy relacionado con el ninjutsu. El segundo signo es de nin y significa ser capaz de ir más allá siempre, más allá de todas las cosas buenas y de sobre todo de las cosas malas que nos pasan. Ese es el concepto de una persona que trabaja en ninjutsu, ser capaz de tener un espíritu inquebrantable y adaptarse a las situaciones adversas de la vida. Como arte marcial, las escuelas de ninjutsu lo que estaban especializadas en el arte del espionaje y de la estrategia, ¿de acuerdo? De nuestro maestro, heredamos de las 9 escuelas que trabajamos con él, 3 eran originalmente de ninjutsu. Eran escuelas militares, escuelas de estrategia y escuelas de espionaje. Básicamente no hay tanto escrito sobre ellas de técnicas, que por supuesto las tenían, pero no hay tanto escrito y sobre todo no hay un abanico muy amplio de técnicas, de movimientos, etcétera. Pero las otras 6 que tenemos sí son escuelas que mantienen muchísimas armas, muchísimas técnicas. Entonces Hatsumi Sensei lo que hizo es complementarlo todo, ¿vale? Y crear Bujinkan. Entonces el ninjutsu que se conoce hace muchos años, hoy se conoce como Bujinkan, ¿vale? Pero esto ha ido cambiando. Ahora trabajamos primero Bujinkan, trabajamos Budo Taijutsu, que era el trabajo de muchas técnicas, de mucha repetición, como explica antes, del Suhari, la parte del Su, la parte de repetición, y Sensei, a medida que la persona se ha ido desarrollando, que ha habido un nivel alto, ha ido metiéndose más en el Ninpo, que el Ninpo es el trabajo más, como hablamos antes, un trabajo más invisible, un trabajo más de la intuición, un trabajo más de percepción, ¿vale? Entonces es mucho más complicado. Entonces, ninjutsu es Ninpo Taijutsu. O sea, y Bujinkan es como la asociación que reúne esas 9 escuelas, ¿no? Claro, Hatsumi Sensei recibió de su maestro esas escuelas. Le enseñó por parte de unas escuelas, por parte de otras, y de otro maestro también recibió otras escuelas. Entonces, lo que él hizo fue unir esas escuelas y llamarlas Bujinkan. Lo que había aprendido él de su maestro, lo unió todo y lo llamó Bujinkan. Sí es verdad que en los diferentes siglos donde esas escuelas se han creado, siglo XII, siglo XIV, siglo XVI, han tenido un contacto entre ellas y luego se han separado. Por ejemplo, imagínate por un ejemplo en el siglo XVI, o diferentes batallas en Japón, yo te conozco a ti, tú eres una escuela en que trabajas ambas lajas, trabajas el suelo y trabajas, por ejemplo, los controles. Y yo soy una escuela que trabajo sobre todo formas de golpeo, ¿no? Entonces,
combinamos, pues a mí me interesa aprender eso, pues a mí me aprendes a aprender tus armas. Entonces, esto sucede mucho en el origen de la escuela que nosotros practicamos. Durante todos los diferentes periodos de Japón, estas escuelas muchas se han combinado, se han separado y unas han adquirido ciertas habilidades que tiene esa escuela porque le era interesante y otras. Han ido cogiendo cada uno un poco lo que ha sido interesante para ellos. ¿Cómo ha sido la aceptación, a lo mejor, a nivel de arte marcial, de juntar tantas escuelas? Porque al final, distintas técnicas, muchísimo conocimiento. ¿Cómo se ha gestionado eso? Yo creo que es que cuando Hatsumi Sensei empezó a viajar fuera de Japón a enseñar Bujinkan, yo creo que él ha sido tan hábil. Yo no creo que haya sido complicado. Simplemente las personas que han seguido en el camino se han mantenido, tú llegas a comprender y a ir aprendiendo todo lo que le ha enseñado. Realmente para mí no ha sido complicado porque un año trabajaba una escuela o 2 años, otro año trabajaba un arma, otro año trabajaba sobre conceptos filosóficos. Entonces poco a poco tú vas cogiendo y es como un puzzle que tú vas colocando las piezas, como puede ser este tatami, cuando te das cuenta dices, anda, pues si tengo todo este tatami colocado, ¿no? Se fueron uniendo, se fueron añadiendo más. Claro, de una forma natural, ¿no? Tú colocas esta pieza, trabajas sobre esta pieza, luego esta, y cuando te das cuenta y levantas la cara, dices, la mirada y dices, anda, pues si tengo un montón de piezas ya, ¿no? Ya montadas. Claro, y ha sido la forma natural. Creo que para mí lo más importante como alumno es seguir a tu maestro y creer y confiar en él. Entonces, si has creído en Hatsumi Sensei lo que estaba haciendo, con los años todo eso ha ido floreciendo de una forma natural. Qué bueno. Yo creo que antes de pasar la pregunta de los orígenes, si quieres, pues, no hemos Sí, ya que presentado a los estamos, por alumnos, favor. ¿no? También. Entonces, si quieren, para que no nos tome mucho tiempo, el nombre, cuánto tiempo llevan practicando y si tienen alguna escuela, algún dojo también. Empezamos por Team Calvo. Vamos allá. Vale. Las mentes brillantes. Por la mente. Los Illuminati. Pues nada, yo me llamo Mike y llevo desde 2008 y sí, soy instructor. También doy clases desde hace unos años a un grupito. ¿Dónde das clases? En Delicias. Ah, o sea, Madrid Centro. Sí, sí. Ah, Ahí está un poquito escondidito, pero por ahí andamos. bueno, pues luego nos tienes que pasar la dirección para... Claro. Estamos cerca. Supongo que- Ándale. Yo me llamo Esteban, llevo 30 años al lado de él. ¿Y los que quedan? Bueno, yo soy Fernando, llevo también algo más, bueno, como Esteban, 30 años, alguno más. Aguantándonos. Soportándonos y demás, viendo cómo vamos evolucionando, que es muy bonito, la verdad. Sí, sí. Porque, bueno, a ver, todo el mundo, esta es una frase que hemos oído muchas veces, pero la familia de alguna forma, la amistad cuando se hace familia la eliges tú y la verdad es que yo estoy encantado. Está nuestra familia también. Nuestra familia, al fin y al cabo. Y bueno, también soy instructor y bueno, yo doy clase también en este dojo algunos domingos. Yo me llamo Sara, llevo 25 años entrenando, pero de manera intermitente y no tengo más dojo que este, que también es mi familia. Eso es, muy bien. No, yo soy Mael, igual que Sara, empezamos en el 2000, llevo 25 años también de práctica y yo tengo la suerte de poder enseñar también. Enseño en la zona donde vivo, en Alcalá y en Villavilla, que están cerquita. Yo soy María, llevo 16 años entrenando y muy feliz de poder seguir haciendo y de poder pues, seguir acompañando a mi maestro tanto tiempo. ¿Quién es tu Y maestro? mi maestro es Ismael. ¿No es su novio? Es mi maestro. Y nada, o sea que entrenamos en Alcalá y... ¿Tú sigues dando clase o no? No, Ahora actualmente no. Pero igual en un futuro... Vuelves. Sí. Muy bien. Mi nombre es Luis, yo empecé a entrenar en el 97, por lo cual llevo 27 años al lado de mi maestro. Y no doy clase, pero vengo a clase porque me produce mucha dopamina. A nivel más técnico. Salgo muy feliz cuando la acompaño de viaje, cuando hemos ido a Japón, cuando vengo aquí y me siento muy feliz de estar con mis hermanos, con mis primos, con todos. Yo soy Javi, empecé a entrenar en el 2004 y actualmente soy instructor, tengo un grupito pequeñito también por la zona de Alameda de Osuna. Bueno, pues yo soy Juan Miguel, soy de Torrejón de Ardoz y yo empecé en el año 2004 igualmente, pero desde el año 2008 de manera ininterrumpida. Y bueno, pues yo hasta hace poquito también soy instructor, he estado también 15 años dando clases de manera ininterrumpida
Y la verdad es que para mí esto es algo muy necesario en la vida y de la forma que sea, pues uno tiene que seguir enganchado, no cortar nunca el lazo. Canning. Mantenerse. En un mundo en el que tenemos taekwondo, karate, judo, jiu-jitsu, ninjutsu, ¿por qué has elegido o habéis elegido este arte marcial o esta forma de vida más bien como la principal? Yo es que realmente no lo elegí, me eligió ello a mí. Yo no tengo ninguna duda de eso. Además en el libro es algo que cuento. Yo desde pequeño he tenido mucha intuición de una forma natural y fue la intuición la que me llevó, y luego las experiencias personales que tuve cuando vi... Yo empecé haciendo Kung Fu, luego tuve que dejarlo con 10 años y iba a una tienda de artes marciales a ver libros y comprar libros. Me gustaban las artes marciales como vosotros y un día abrí un libro con 13 años de Hatsumi Sensei y según lo abrí fue como una revolución. Para un niño de 13 años eso no es normal. Entonces fue verle y como mi cabeza cambió. Entonces empecé a comprar libros, no había dojos en aquel tiempo en Madrid todavía, entonces compraba libros, estudiaba y practicaba lo que había ahí en fotos, que realmente esos primeros instructores pues inventaban las técnicas porque evidentemente no había llegado aquí. Y de esa manera luego empecé con un primer instructor que iba hasta Puerta de Toledo, desde Vicálvaro. Te hablo de hace más de 30 y tantos años, que no era tan fácil como ahora, las distancias eran mucho más largas. Y empecé ahí, y con este profesor empecé, y fue el que me dijo, Hatsumi Sensei va a venir por primera vez a España. Cuando fui al ver a Hatsumi Sensei a Torremolinos, que en el año 90 vino por primera vez, cuando le vi, ya para mí eso fue definitivo. Es decir, tuve una serie de sensaciones, de emociones, y que me dijo que ese era mi camino. Es decir, fue tan intenso, tan potente lo que sentí con 15 años, que además me asustaba, ¿no? Era algo, no sé, una conexión clarísima. Y lo mismo me pasó cuando vi por primera vez a mi maestro, que era Hatsumi Sensei, lo utilizaba de uke. Y entonces cuando los vi en el medio de los dos, yo tuve, como lo digo en el libro, ¿no? Tuve un shock. Fue para mí totalmente un shock. Y a partir de ahí mi camino se afianzó. Y entonces ha sido estar ahí al lado, estar ahí al lado, estar ahí al lado. ¿Y cómo fue ese momento de, oye, leo sobre estas personas, entreno sus técnicas? No el momento de conocerlo, sino ya después de unos años, a la trayectoria. ¿Con mi maestro? Sí, con su maestro, con Pedro Fleitas y con el maestro Hatsumi. Pues con él, desde el primer momento que le veo, entro en shock, ¿no? Es decir, en Japón hay una frase, un concepto que es el temblor del corazón, que hace referencia cuando algo nos impacta mucho dentro, y verle a él, yo ya la había visto en muchos cursos, pero dio un curso, la primera vez que di un curso y fui a verle ya directamente, porque yo siempre le veía como uke de Hatsumi Sensei, pero cuando le vi a él como profesor, no éramos más de 15 personas, y bueno, eso fue increíble. Es decir, el nivel técnico, el nivel espiritual que tenía. Entonces yo empecé a entrenar con él, iba a todos los cursos. En aquel tiempo había muchísimos cursos, algunos de ellos también ya iban también conmigo a sus seminarios. Mi maestro era muy contundente, dentro y fuera del tatami, pero sobre todo dentro, era muy duro. Y pues venga, a golpe, se ha acostumbrado, y seguimos caminando a su lado. Y un día yo me preparé mis oposiciones para bombero, soy bombero, entonces una vez que yo pude tener ya un dinero, ya viajé con él a Japón, y cuando yo había visto a Hatsumi Sensei en diferentes taikais en España, diferentes cursos, y en Europa, en alguno en Londres. Pero ya cuando pude ir a Japón y estar allí, pues para mí fue el sumum. Todos los que al final vamos por primera vez a Japón, y la oportunidad que hemos tenido en este arte marcial es que uno de los únicos irrepetibles maestros japoneses como es Hatsumi Sensei, que sin duda considerado de los últimos grandes maestros, todos los que hemos estado aquí hemos podido entrenar con él en sus clases y conocerle, no solamente el aspecto técnico, sino como persona y el nivel como ser humano que tiene. Entonces todos nos hemos empapado. Yo he tenido la suerte, y todavía hoy la tengo, y el privilegio de poder ir a Japón y comer con él, aunque él ya está retirado. Entonces vamos solamente a verle y estar con él. Sí, hay una foto por ahí. Luego la mostraremos, ¿no? Sí, hay unas cuantas. Hay unas cuantas. Entonces, pues bueno, mantenemos esa conexión todavía, y la suerte que en este arte marcial todavía podemos mantener esa pureza como arte marcial y poder haber recibido directamente del gran maestro estas enseñanzas, ¿no?
Entonces Y- es algo muy... Y siendo el maestro Hatsumi una persona tan importante, cuando, bueno, hubo un gran cambio en el momento en el que el maestro Hatsumi dejó de dar clases. Hay un gran cambio a nivel emocional de tristeza. Eso Igual siempre. que cuando él vino por primera vez a España y enseñó las bases, fue algo impactante porque había muchos profesores, pero todos tenían dudas, venían de otras artes marciales y todos combinaban un poco los conocimientos que tenían anteriormente. Cuando él llegó y empezó a mostrarnos, fue increíble. Lógicamente, con 90 años él decide ya retirarse en Japón y muchos que tenemos la fortuna de estar muy cerca de él y de poder visitarle pues 3, incluso 4 veces al año a Japón, pues claro, perdemos ese ancla. ese ancla, ¿no? Pero al final también es parte de la vida y tenemos que entender que todos son ciclos y si al final no comprendes y trasciendes, entonces estás entrenado incorrectamente. Sí, porque que te pueda generar un cierto vacío de tristeza no puede pararte, no puede bloquearte, no puedes hundirte porque la vida es así. Y el entrenamiento lo que nos enseña, el ninjutsu, es esa capacidad de resistir y de ir más adelante, ¿no? Siempre aceptando los cambios que por otro lado son naturales, y él ha hecho ya un trabajo enorme para que muchos instructores puedan seguir con su legado. ¿Y cómo llega el ninjutsu a España? Porque me dices que habían varios maestros de otras artes marciales como que tomaron cosas, pero ¿cómo entra a España? Pues hay unos primeros maestros en Japón, como en muchos países, que se enteran de que hay un maestro ninja aquí en Japón, ¿qué tal? Entonces empiezan a viajar allí, a Japón. Viajan. De aquí a Japón. Sí, viajan. Y entonces tienen contacto con él. Entonces, estos primeros maestros que viajan a Japón luego desaparecen. Yo creo que la práctica, el boom que tuvo en aquel tiempo el ninjutsu, eso también creo que les absorbe, ¿no? Mi maestro con 26 años, bueno, un poquito antes, él estaba haciendo otro arte marcial que se llamaba Sorinji Kenpo, pero ese arte marcial era muy rígido y las katas eran de esta manera y no podías cambiarlo. Y él sentía que que buscaba un movimiento libre. Entonces se enteró de un maestro de ninjutsu que había en Europa, fue a entrenar con él y este maestro de ninjutsu le puso en contacto con Hasumi Sensei. Antiguamente tenías que enviar una carta para que te autorizara. Y él con 24, 25 años se va a Japón, conoce a Hasumi Sensei y también su vida cambia desde el mismo momento que lo ve y está en contacto con él, totalmente. Entonces a partir de ahí empieza a viajar de forma constante a Japón en los taikais y esa es la forma en que empiezan algunos occidentales, algunos españoles a viajar a Japón y pues se le propone en un momento determinado que venga a España a divulgar y a enseñar el ninjutsu. Entonces Hasumi Sensei primero viaja a Estados Unidos en el año 85, hay varios países y en el 90 decide venir a España. Claro, curioso porque es un poco al revés de como pasa con algunas artes marciales. Normalmente son los orientales los que van, en taekwondo por ejemplo llegaron acá, a Colombia también llegaban en judo creo que también los japoneses llegaron acá y esto es como un poco a la inversa. ¿Sabes lo que pasa? Que el ninjutsu en sus primeros años crea como un boom, el arte del ninja, todo esto que hay alrededor, el misticismo, y entonces en esos primeros años también atrae a mucha gente de comando, de fuerzas especiales, gente de otras artes marciales y gente un poco, ¿cómo decirlo? Que viene de otras artes marciales y no era todavía, no buscaban la pureza, sino más bien la fama, todo lo que atraía ese ninjutsu. Entonces, Hasumi Sensei se la hace muy bien porque él va enseñando y poco a poco hay una parte de esa gente que va desapareciendo, que pierde el interés y entonces se va formando una gente que realmente quiere conocer el corazón del ninja, no las películas, no todo eso que hay alrededor, no. Y entonces es cuando se va formando ya de verdad unos miembros de Bujinkan ya con una idea clara de lo que Hasumi Sensei quiere enseñar. Menos sombra y más luz. Menos sombra y más luz, sí. Claro, ya desmitificar un poco y irse a realmente lo que estás transmitiendo el arte marcial. Eso es. Bueno, dentro del abanico de técnicas, de posibilidades. Como un paréntesis, estamos monopolizando la conversación, pero si alguien quiere participar, por favor, sois libres. Claro. Sí, claro. Por favor. Sí. Dentro del abanico de posibilidades que ofrece pues, estos nuevos estilos, digamos que hay o que se trabaja, porque hoy trabajamos un poco de mano vacía y más un poco agarres o no sé cómo lo llames. Sí, taijutsu, el combate cuerpo a cuerpo, sí, nada más. Sí.
¿qué abanico tiene el ninjutsu? Pues es muy amplio, muy amplio. Como te digo, hay escuelas especializadas, como hemos trabajado, en ataque a puntos vitales, centros nerviosos. Otras escuelas trabajan más luxaciones y controles en el suelo. Otra trabaja más las formas de golpeo. Otra trabaja más el trabajo en la adaptación a la naturaleza y al medio en que nos rodea, por ejemplo. ¿Vale? Otra trabaja con armas, como veréis alrededor hay muchísimos tipos de armas, espadas de muchas dimensiones, tenemos ese tipo de armas, el yute, tenemos ahí el shoge, que es realmente es este arma, ¿no? Una cadena, una puerta de cada escuela tiene diferentes armas y diferentes formas diferentes técnicas, pero además también hay diferentes partes filosóficas que vamos aprendiendo de una escuela y de otra. Claro. Es decir, tienen conceptos filosóficos que Sensei cada año iba añadiendo al temario que vamos a trabajar. Como ha hablado antes el del Yuposeso, que era el manejo de las 10 direcciones, pero tiene muchísimos conceptos del Kote Kiryuda, que son la visión que tiene el dragón y el tigre. Entonces, Sensei va añadiendo a toda esa parte marcial propiamente dicha, le va añadiendo un aspecto filosófico, y es como realmente se forma un guerrero. No solamente con la parte marcial, no solamente con la lucha, sino comprendiendo la espiritualidad que hay detrás, ¿no? Entonces, cada una tiene esa parte que vas adquiriendo y vas aprendiendo de tanto filosófica como marcial. Pero abarca todo tipo de armas, todo tipo de combate cuerpo a cuerpo, y lo que es más importante, la adaptación a los tiempos actuales, siempre. El ninjutsu es un arte marcial que se adapta y va adaptándose a todo lo que va viniendo en la vida. No solamente marcial, no solamente en el combate, sino en tu vida propia. Claro. Tienes que ir adaptándote, ¿no? Por eso hablábamos del Kannin, ¿no? De la capacidad de seguir adelante. Creo que eso es muy interesante, sobre todo a nivel marcial, esa modernidad que la vemos con las MMA, que es lo más moderno que hay. ¿En qué parte está ya no solo el ninjutsu, sino las artes marciales tradicionales a nivel filosófico o a nivel cultural respecto a la sociedad que tenemos hoy en día? Yo creo que algunas artes marciales han perdido el aspecto filosófico y de vida. Y creo también que algunas ya están muy basadas en la competición. Entonces, al basarla en la competición, que solamente es ganar o perder, no necesitas o no se trabaja el aporte filosófico y la idea de que al final, está bien la competición, pero el arte marcial es para aprender a vivir, para crear un mundo mejor, para ayudar a los demás y para que tú como persona puedas ser útil en esta vida. Entonces creo que hay muchas artes marciales que se han deportivizado, que han perdido esa esencia, ¿no? Incluso hay muchísimos artistas marciales que no han entrenado con un maestro de esa escuela, ¿no? No han viajado, no han aprendido simplemente. Pero bueno, eso no es que esté mal, no está mal ni bien, es lo que hay. ¿No? Una de las conversaciones que tú y yo teníamos antes es respecto al origen, ¿no? Yo te decía, oye, esto se parece muchísimo al Daito Ryu, muchísimo al Aikido, y tú me has dicho algo muy interesante que me gustaría, si es posible, profundizar un poco, que esto es un poco más antiguo que todo eso. Es que el origen del ninjutsu primero se pierde en los tiempos, pero las primeras escuelas que se tiene ya un registro, puede ser siglo X, siglo XI, siglo XII en Japón. Es decir, el ninjutsu se desarrolla básicamente de guerreros que tienen que salir de batallas, que son derrotados y vienen a las montañas, entonces todos estos guerreros se reúnen en las montañas, se esconden, entran en contacto con los Yamabushi, que son monjes que vivían ascetas, que vivían en las montañas, entre ellos intercambian sus experiencias de combate y la parte técnica, y estos ascetas también les enseñan la parte filosófica. Entonces se convierten en un guerrero con un nivel tanto físico como emocional como espiritual. Entonces ahí es donde empiezan a hacer en las montañas de Ika y Koga las primeras escuelas de ninjutsu que se tiene registro, ¿vale? Son guerreros que han unido a las montañas, ahí se desarrolla y ahí se pasa de familia en familia y se va enseñando el ninjutsu. Entonces esos primeros orígenes te estoy hablando del siglo X al siglo XII. Claro, de lo más antiguo, porque el karate de hecho es muy moderno. Por ejemplo, que el karate es lo más conocido de Japón, pero es muy moderno, y el judo igual, siglo XIX, XVIII. O sea, que esto es incluso mucho más antiguo. Claro. Al final el ninjutsu es una concepción incluso cultural, a lo mejor me atrevería a decir. Fue en su tiempo en Japón, lo fue, aunque hay una mala visión que las películas americanas también se encargaron mucho de crear, el ninja.
un asesino, etcétera. El ninja no era un asesino, una persona que luchaba por defender a los suyos, por defender la paz, la justicia, los principios de nuestras escuelas. En Togakure Ryu, que es una de las escuelas de ninjutsu, los principios son evitar la violencia y proteger a otros seres. Porque nosotros, por lo que ha hecho las películas, los libros, los animes, los mangas, un poco la cultura que también se promueve a nivel de marketing, tenemos una concepción muy concreta de lo que es un ninja. A nivel histórico, entiendo que eso no es no es nada acertado, en primer lugar, es lo que yo entiendo. Pero en segundo lugar, la figura del ninja a nivel cultural, porque tenemos que hablar de ninja, estamos en ninjutsu, es tan relevante como creemos que es, o como se nos ha presentado que es. ¿O cuál era la función exactamente? Porque justo lo estábamos comentando. La función antiguamente del ninja era pasar desapercibido. Vale. Eso era fundamental. Entonces, en Japón y en la antigüedad, muchos cargos importantes, muchas personas relevantes, no solamente es que eran ninjas, sino que eran sus supervisores o sus guías, sus asesores eran ninjas. Es decir, por ejemplo, hay una visión sobre el samurái que siempre era el bueno, el honor, la nobleza, etcétera, 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 que no es del todo correcto, porque la historia es muy compleja. Cuando dices, estos son los buenos, estos son los malos, no es historia, está hablando de forma incorrecta. Muchos samuráis famosos eran ninjas. Muchos guardaespaldas de shogunes importantes eran clanes de ninjutsu, pero como ninjas pasaban desapercibidos. Y esta conexión de asesorar a los shogunes o a los daimios por ninjas, de alguna manera en Japón, cambiando la estructura, cambiando el tiempo, se ha seguido manteniendo. O sea, como los consejeros en la sombra, por mencionarlos de alguna forma. Hablar de todo esto es realmente complejo. Es muy complejo. Porque ¿dónde pones el inicio de todo esto? Entonces hay que entender que de una manera natural, igual que hoy el ejército español tendrá un servicio secreto de información y tendrá gente que a lo mejor está en su casa en un ordenador y está haciendo un trabajo súper relevante, en aquella época era igual. No era yo voy con una máscara aquí de Naruto y soy un ninja, es que eso es totalmente estúpido. Claro, nadie corría con las manos a la espalda diciendo que estoy aquí. No, eran personas pues a lo mejor que pasaban, como decía, totalmente desapercibidas, y que su objetivo a lo mejor era informar y eran personas que a lo mejor se dedicaban a la cría de ciertos animales, ¿no? A la cría de los halcones. Entonces viajaban muchas distancias y eran capaces de observar lo que había en muchos espacios. Yo, como voy con mi halcón, porque lo estoy criando y demás, luego vuelvo y traigo la información. Entonces, hablar de que era un ninja, esa palabra no se usaba. Solamente como puntualizar, que me lo ha recordado él, el maestro de Hatsumi Sensei, Takamatsu Sensei, cuando falleció y salió a la luz quién era él, sus vecinos todos se sorprendieron porque no sabían absolutamente quién era ni lo que había hecho a lo largo de su vida. Igual decíamos, ninjutsu, los orígenes son siglo X, bueno, pero lo mismo se llamaba estilo de pelea. Claro, o no se llamaba. O no se llamaba, exacto. Porque de hecho el kung fu chino en su inicio se llamaba defensa china, autodefensa china. Claro. Y luego ya se va desarrollando el concepto. Claro. Que eso es esencial entender. Hatsumi Sensei le da la vuelta a todo esto. Era un arte marcial oculto, secreto, de padre a hijo, de familia, que Hatsumi Sensei decide que llega un momento en el que es necesario enseñarlo al mundo y mostrarlo. Entonces, ese fue el boom que genera cuando crea Bujinkan. ¿Y cuál fue la aceptación de abrir eso al mundo? Una explosión. Fue una locura. Y los japoneses, me imagino que muy contentos, ¿no? Generalmente sí, porque fue muy bien acogido y luego había algunos, en aquellos tiempos primero algunos clanes por ahí raros, secretos, dijeron que le amenazaron, que le iban a amenazar, nada de eso, al final lo de siempre, se quedó en el aire y la aceptación fue maravillosa. Sí, fue increíble. Tu maestro, Pedro, cuando está por ahí dando un seminario, cuando hace, no sé... Bueno, pues mira, yo le traigo una clase que si queréis os puedo invitar. Vamos a dar una clase con él a finales de abril en Alcalá de Henares, una clase de 3 horas. Entonces podréis verle, podéis venir a entrenar con nosotros y le podréis conocer.
y así que genial, porque así podéis tener un contacto con él y Bueno, lo comentaré si podéis hacer una pequeña entrevista y charlar un poco. Y lo que siempre decimos, no nos invites que vamos. Ya Ya nos han invitado a 3 cosas y fuimos. Pues nada, estáis invitados, ya tenéis, no tenéis excusa. Y yo también, supongo ya por ir acabando un poco, estamos todos reventados, me gustaría que tú dieses un mensaje ya para la gente que nos ve, la gente que no sabe qué hacer, la gente que tiene dudas, la gente que no sabe qué camino coger o qué otro camino coger, que al final eso te lo dice la vida, más que otra cosa. ¿Qué mensaje tienes para esas personas y para las nuevas generaciones o para cualquier persona? ¿Tu mensaje? Pues mira, mi mensaje es que lo que hagan, que el arte marcial que lo hagan, lo elijan con el corazón. Eso es lo primero, que hay muchas modas, hay muchas tendencias y nos dejamos llevar por las tendencias, pero que lo que trabajen sea que cultive el corazón, que cultive el alma, es decir, que les desarrolle como personas y que esa potencia que le va a dar esa arte marcial, esa habilidad que le va a dar, la usen para ayudar a los demás, para ser mejores personas, para hacer de este mundo un lugar mejor, que al final el proyecto que tenemos que hacer como artistas marciales es evitar la violencia y es intentar ayudar a los demás, a que este sea un mundo mejor. Que elijan siempre con el corazón. No se trata de que, no, haz lo que yo hago, haz Bujinkan, o haz ninjitsu, o haz MMA, o haz taekwondo, tal. No, tú tienes que sentir lo que para ti es importante. Para mí, Bujinkan es importante porque añadía 3 ingredientes fundamentales, que es la parte física, la parte emocional y la parte espiritual. Si tú solamente aprendes a golpear y no hay un desarrollo interno, vas a ser una persona violenta. Y posiblemente en los diferentes conflictos que tú mismo vas a crear, en algunos de ellos no solamente puedas perder la vida, no me refiero a la vida física, sino a perder tu capacidad de tener una vida feliz. Entonces, lo que tú busques o lo que tú encuentres tiene que tener un complemento, una base, una esencia para que trabaje en la parte espiritual. ¿Vale? Entonces yo lo que diría en mi mensaje es que la gente busque calidad y que busque algo que cultive su corazón, sin lugar a dudas. Más arte que marcial. Más arte que marcial. Sobre todo hoy en día, que ya no hace falta tanto marcial. Claro, es que realmente, con la serie de conflictos que hay, con todo lo que hay, tampoco hace falta, es decir, lo que hay que intentar es crear un mundo mejor, ¿no? El guerrero al final es una persona que se pule a sí misma y que lo que intenta es crear un mundo mejor. Pues muchísimas gracias. Ese tenéis... ¿Puedo agregar también una cosa? Por favor, sí. Cualquiera que quiera agregar algo. Es verdad que hay como una guerra, una lucha, a lo mejor... No, como ha comentado él, hace esto, ¿qué es lo que hago yo? No. O sea, no es una cosa que, bajo mi punto de vista, que una cosa sea mejor o sea peor. Pero si hay que encontrar un buen maestro es más importante que... Sí, eso es importante también. Un buen maestro, una buena arte marcial, o sea, algo que te llene, un buen maestro es súper esencial. Si al final... Hagas lo que hagas, hombre, si lo tienes vemos. un buen maestro... 30 años, 25 años, 30 años... Hay de todo. Hay de todo aquí, tantos años contigo. Los tengo engañados. Los tienes engañados. Aquí los tengo engañados. Sí, entender que todo va ligado con las emociones. Por ejemplo, lo que hicimos hoy, todos estos agarres, todo esto... al final vas estimulando los nervios, vas estimulando y vas soltando todo eso que tienes. Entonces, cuando uno entiende esa esencia de que lo que estás haciendo no es solo para lastimar a alguien, sino que lleva... Que si piensas eso es que no las artes marciales, si piensas eso no te va a dar no va a llegar a la esencia a ti nunca. Si tienes eso en tu interior, no vas a poder trascender a un nivel exquisito, porque el arte, las artes marciales también son arte. Y la palabra arte significa algo esencia, sublime, algo muy claro. Entonces, si guardamos, alojamos en nuestro interior ese tipo de sentimientos, nos vamos a quedar en un budoka mediocre completamente. Muy pequeño. Puedes hacer lo que sea, o sea, hagas lo que hagas, yo creo que la clave es la constancia. O sea, cuando antes hablaba, ¿qué arte marcial? Antes ha dicho Miguel una cosa muy interesante, es que me eligió a mí. Yo creo que es la clave. O sea, yo he hecho judo, he hecho karate y yo creo que en la vida hay un momento que te toca. Y te puede haber tocado este arte como te puede haber tocado cualquier otra cosa por tu momento vital. Y lo cierto es que caímos aquí
y estamos encantados. Yo no soy. Caímos en la trampa, ¿no? Cada vez que intentan escalar la escalera para salir del pozo, me quedé Hice una pócima. Bueno, ahora que lo dice, la primera vez que entré me tuve que beber algo. Pero bueno, que en cualquier caso, la constancia. Yo creo que la constancia es muy importante. Porque yo creo que te desarrolla también a ciertos valores, que yo creo también, es mi percepción también, con mis 52 tacos ya, pues que perdemos con el tiempo ciertos valores que no debemos de perder. Y yo creo que el arte marcial te agarra y afianza valores humanos que no debimos de perder nunca, ¿vale? Y que no es que no hemos perdido, pero sí que noto que se va decolorando. Hay ciertas cosas que se están decolorando. Mira, él me ha recordado además una parte también que hemos aprendido de Sensei, aparte de muchas cosas que nos trajo de los pergaminos, del estudio que hizo con su maestro, nos trajo una parte medicinal, parte de Igaku Hatsumi Sensei, sí. Porque antiguamente los guerreros no había hospitales como hay ahora, no había tanto osteópata o fisioterapeuta, entonces tenían muchas veces cuando venían de algún combate o de alguna batalla se tenían que autocurar. Entonces hay una parte que también hemos estudiado en Bujinkan que se llama Matsu Tatara, que es la parte de curación, en que son movimientos muy parecidos a osteopatía, para que lo entendamos, masaje, que se llama Amma o Seitai. Entonces esa parte también la hemos aprendido y mi maestro, que es una persona que ha estudiado en profundidad toda esta parte, pues hemos estado en muchos seminarios de esta parte y muchas clases o cursos terminamos haciendo ejercicios para liberar el cuello, para descargar, tal, etcétera. Y esa es una parte también de los guerreros que cuando tú habías combatido y te habían golpeado, pues tú tenías que aprender a tratarte, a autocurarte, conocías diferentes hierbas, etcétera. Entonces es una parte que ya creo que no se ve ningún tipo de arte marcial, ¿no? Y de hecho, ahora que lo mencionáis, yo cuando hice Muay Thai, yo hice 5 años Muay Thai, y él, después de clases, él también daba masajes. Claro, muy bien. Y él decía, claro, yo le preguntaba, porque se llama Atila, y decía, Atila, pero tú, ¿cómo sabes dar masajes? Y dice, me llamaban Gato, y decía, Gato, romper es fácil. Construir, cuidar y arreglar es lo más complicado. Muy bien. Y eso se enseña en las artes marciales. Completamente de acuerdo, eso es. Sí, mi maestro también. Él hace acupuntura. Sí. Una cosa que no quise enseñarme, dijo, esto me lo llevo. No quise enseñarme acupuntura, pero sí trabajamos todos los masajes. Yo la aprendí a través de mi maestro. Masajes y todo esto hicimos, pero... Sí. Y algunos de aquí hicimos también cursos de medicina china, masaje y todo. Al final un guerrero, un profesor instructor tiene que conocer todo esto, porque eso que igual te ayuda a luxar, te tiene que ayudar a liberar. Los puntos vitales y los puntos de presión sirven para invitarlos a que lean el libro. Luego haremos fotos y lo pondremos. Maravilloso. Haremos una fotico también. Suscríbanse al canal. Y dar las gracias a toda esta gente maravillosa. Darle las gracias. Gracias a vosotros también todos. y a Susana por recibirnos. Susana, ya pondremos las fotos de Susana también. Practicar artes marciales. Sí, practicar ninjutsu y practicar las artes marciales que sintáis en el corazón. Chicos, muchísimas gracias. Gracias. Arigato. Gracias.